Cuando construimos el lenguaje desde el punto de vista de la persona que realiza la acción, estamos usando lo que se denomina voz activa. Así, en la oración que tenemos como ejemplo acá, mi padre me regañó, estamos hablando desde el punto de vista de que es el padre el que realiza la acción de regañar. Ahora, cuando queremos posicionarnos en el punto de vista de quien recibe la acción, utilizamos lo que se denomina voz pasiva. Si ponemos en práctica la voz pasiva, en el ejemplo de recién nos quedaría de la siguiente manera. Fui regañado por mi padre. Con esto estamos hablando desde la perspectiva de quien recibe la acción de ser regañado. En el japonés, la voz pasiva tiene bastantes usos. No solo el de hablar desde la perspectiva de quien recibe la acción. Ahora veremos cómo se construyen los verbos en voz pasiva y en qué situaciones se usan. Los verbos del primer grupo se conjugan en maskei, en la forma más. Luego se cambia el hiragana de la columna i por su correspondiente a la columna a y se añade la terminación remas para la forma más y reru para la forma yisho. Los del segundo grupo se vuelven a conjugar en maske. Se quita por completo el más y se reemplaza por rare más para la maske y rareru para la yishoke. Y los del tercer grupo son, como son los irregulares, hay que aprendérselos de memoria. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo. Aquí tenemos un verbo del primer grupo, kakimas, y vemos que al pasar a la forma maskei, tenemos que el hiragana i cambia por su correspondiente en la fila A y se agrega remas. Entonces el verbo pasa a ser kakaremas. Y para la forma yishokei tenemos que se dice kakareru. En los verbos del segundo grupo, como homemas, tenemos que la parte más se quita por completo y se reemplaza por raremas para la maskei y rareru para la yishokei. Y aquí tenemos los dos verbos del tercer grupo, kimas y shimas, que estos, como son los irregulares, tienen sus formas propias que hay que aprendérselas de memoria. En el caso de kimas, koraremas para la maskei y korareru para la yishokei. Y en shimas tenemos que cambia a saremas para la maskei y sareru para la yishokei. Los verbos resultantes del cambio a voz pasiva son todos pertenecientes al segundo grupo, conjugándose todos con las mismas reglas gramaticales. Ahora pasaremos a describir situaciones donde se utiliza la voz pasiva en japonés. Tenemos, por ejemplo, para hablar desde el punto de vista de quien recibe la acción. Así tenemos la frase en voz activa, el profesor me elogió, que en japonés es sensei wa watashi o homemashita, y al pasarlo en voz pasiva nos quedaría watashi wa sensei ni homeraremashita, que significa fui elogiado por el profesor. Cuando usamos esta forma, quien recibe la acción pasa a ser el tema de la oración. Así es a él que le corresponde la partícula wa y la persona que recibe la acción pasa a ser marcado por la partícula ni. Un segundo uso, cuando queremos expresar preocupación o enojo sobre la acción de alguien que ha realizado sobre algún objeto, tenemos entonces la siguiente forma gramatical. En forma activa, en voz activa, tenemos ototo ga watashi no paso con o washimashita, que significa mi hermano menor abrió mi laptop. Y al usar la voz pasiva, nos queda watashi wa ototo ni paso con o kowasaremashita, que significa mi hermano menor me averió la laptop. Ahora bien, cuando el sentimiento que tenemos sobre la acción que han realizado es de gratitud, se emplea otro patrón de frase. Aquí usar la voz pasiva es incorrecto. Se conjuga el verbo en tekei, en su forma te, y se termina con moraimas. Así, en el ejemplo que tenemos acá abajo, decimos watashi wa tomodachi to jitensha o shuri shite moraimashita. Mi amigo me reparó la bicicleta. En este caso, como que tu amigo te repare la bicicleta genera un sentimiento de gratitud, usar la voz pasiva en este caso es incorrecto. Siguiendo con los usos, tenemos cuando no es necesario la mención de la persona que realiza la acción, podemos hacer del sujeto al objeto mismo al que se le aplica la acción usando la voz pasiva. Como ejemplo tenemos Furansu de Mukashi no Nihon no e ga Hakkei saremashita.
un antiguo cuadro japonés ha sido descubierto en Francia. Aquí no importa quién lo descubrió, importa qué es lo que se descubrió. ¿Y qué se descubrió? Un Mukashi no Nihon no E. Una obra, un cuadro japonés antiguo, que queda marcado con la partícula K y se usa la voz pasiva Hakkei Saremashita. Y como segundo ejemplo tenemos Nihon no Kuruma wa Sekai Yue Yushutsu Sarete Imasu. Los coches japoneses se exportan a todo el mundo. Siguiendo con los usos, tenemos cuando queremos entregar información sobre alguna invención o descubrimiento, empleamos la voz pasiva. La persona que realiza la acción queda acompañada por niyotte en vez de solo ni. Así tenemos ejemplos como Monarisa wa Da Vinci ni yotte egakaremashita. Y esto se traduce como la Mona Lisa fue pintada por Da Vinci. Y como segundo ejemplo tenemos Denwa wa Beru ni yotte Hatsumei Saremashita. El teléfono fue inventado por Bell. Y como último uso tenemos cuando queremos mencionar la materia prima de la que está hecha algún objeto, marcamos la materia prima con cara cuando se evidente, mantamos la materia prima con cara, y cuando es evidente de lo que está hecho el objeto, la materia prima se queda marcada con D en vez de cara y terminamos el verbo en voz pasiva. Como ejemplo tenemos Mukashi wa, o sea, Biru wa Mugikara Tsukuraremashita. La cerveza está hecha de cebada. Y como ejemplo para aplicar el D tenemos Mukashi Nihon no ie wa Kide Tsukuraremashita. Las casas japonesas en la antigüedad estaban hechas de madera.